Hola, Dios te bendice. Nuevamente estamos aquí con ustedes. El video anterior que estábamos haciendo en vivo, hubo detalles y se tuvo que eliminar. Pero yo te hablaba, lo que yo te decía de esto, es que muchas veces nosotros necesitamos caminar, necesitamos ese alimento espiritual. Te comentaba que cuando se vino lo de la pandemia, nosotros nos encerramos muchísimo y saliendo de ella teníamos que transformarnos, teníamos que cambiar, teníamos que ser diferentes. Fue lo que Dios me decía, lo que Dios me mostraba, que muchos estuvimos en confinamiento y cuando salimos del confinamiento, seguíamos en confinamiento de nuestras emociones. Hubo problemas, ansiedades, hubo infinidad de cosas que pasamos durante ese tiempo. Cuando nos encerraron con la familia, empezaron las relaciones un poco a afectarse, a destruirse. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando tú te sales a la calle, ves gente, vas a trabajar, vas a la escuela, etcétera, a que cuando tú tienes que estar encerrada con todas las personas de tu familia. Por mucho que haya amor, hay fricciones, ¿sí? Y si tienes problemas en la familia, peor tantito se agravan. Entonces, todo eso teníamos que hablarlo, todo eso teníamos que sacarlo. Platicando con mi hija Ale y con sobre el ministerio y todo, y Dios presente, porque siempre está presente en nuestras pláticas. Platicando con ella, hablábamos con respecto a esto. ¿Qué causó la pandemia? ¿Qué situaciones causó la pandemia? Imagínate cuáles no. Primera, la ansiedad, la pérdida, la tristeza, el resentimiento, las situaciones que tú no supiste manejar y yo tampoco. Cada uno manejamos las situaciones en formas diversas, pero sí nos llegó a afectar. Cuando salimos de la pandemia, lo que Dios me mostraba era que teníamos que de nuevo volver a relacionarnos y tener ese espacio para sacar lo que sentimos. ¿Qué significa esto? Que tienes que ir dejando atrás ese tiempo que fue de crisis para ti. ¿Qué significa también? Que tienes que ir transformando tu vida. Dios quiere transformar tu vida, quiere ayudarte, quiere sanarte, quiere pastorearte, o sea, quiere guiarte, ¿sí? Dios quiere que estés en paz, que estés tranquilo, que estés feliz. ¿Qué es lo que Dios me mostró? Cuando salimos de la pandemia, Dios lo que me mostraba era que muchos de nosotros nos quedamos en aislamiento de nuestras emociones. Tú vas a decir, ay, ¿cómo? Que no sé qué, y vienes a hablar de eso ya después de años. Sí, es increíble que ya desde hace cuántos años tenemos fuera del confinamiento y todavía seguimos con nuestras emociones dentro. Muchos decimos, no, es que yo ya tengo que pasar esto, pero hay ansiedad, hay temor, las emociones aún están en crisis. ¿Qué necesitas hacer? Parar un momento y ver cuál es realmente tu lugar en la vida. Ay, Maru, ya vas a empezar. Ten por seguro que me vas a decir. Pero sí, es necesario parar un momento y ver qué hay dentro de ti. Dios me mostraba esto y empezamos nosotros a hacer reuniones en tu casa, en mi casa. Y empezamos a ir poco a poco relacionándonos nuevamente.
aceptando que alguien entrara a nuestra vida sin tener miedo. Es increíble, pero cierto. De ahí Dios me mostraba que necesitábamos tener esa relación entre seres humanos. ¿Por qué? Porque necesitábamos sacar lo que había en nuestro corazón. Yo me quedé pensando y dije, sí es cierto. Señor, ¿qué quieres hacer? Y Dios mencionaba unos círculos de confianza. ¿Qué significa círculo de confianza? Simple y sencillamente, unas reuniones donde tú puedas tener la confianza de hablar. Pero es que, ¿cómo se va a hacer esto, Maru? Que no sé qué. Lo practicamos todos los días cuando estamos en la mesa. ¿Sí? Cuando tú vas a trabajar, cuando tú te relacionas con otra persona, hasta cuando tú dices, ¿sabes qué? Vámonos a tomar un cafecito. Es un círculo de confianza. ¿Por qué? Porque vas a platicar con otra persona sobre tus problemas, sobre tus emociones, y esa persona tiene que ser de confianza para que puedas externar lo que piensas, lo que sientes, sin necesidad de juicios, sin necesidad de que te estén diciendo, ¿sí? Para aquellos que llevamos células en la iglesia, ¿qué son las células? Es el grupo de personas que se reúne para hablar de la palabra de Dios, ¿sí? Esa es una célula, un grupo de personas de la iglesia que se reúnen a estudiar la palabra de Dios, que es un círculo de confianza. Es un grupo de personas que se reúnen para expresar lo que sienten, lo que piensan y lo que tienen dudas o quieren hacer. Estos círculos de confianza, Dios los va formando. ¿Por qué? Porque tú no vas a hablar con un desconocido de tus sentimientos. ¿Cómo debes de ir empezando? Invita a alguien que es de tu entera confianza a tu casa. Yo sobre todo me gusta el café, el té, las galletas, un pancito o algo así, pero no comidas elaboradas, porque en lo que estás calentando, en lo que estás haciendo, pierdes esa unión, ¿sí? No, ¿sabes qué? Ven, te invito a tomar un café. Y entre plática y plática vas hablando y vas permitiendo que la otra persona también saque las emociones al igual que tú. ¿Sabes qué? Fíjate que todavía traigo ansiedad por esto. Mira, tengo este problema, tengo esta situación. Y se empieza la plática, ¿sí? En un ambiente espiritual, en un ambiente donde te relacionas con gente de tu misma fe, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Sabes qué? Me está costando entender esto que Dios dijo. Me está costando entender o aplicar esta palabra que Dios me dio. O estoy leyendo la Biblia, pero siento esto, siento aquello. Es cuando empiezas a hablar, ¿sí? Empiezas a sacar de tu interior lo que realmente sientes, lo que realmente piensas, lo que realmente le temes. Eso es lo que realmente es un círculo de confianza. No necesitas de mucho, es una relación entre seres humanos. Así como lo aplicas tu relación entre seres humanos para una célula, para estudiar la palabra, así puedes utilizar ese tipo de organizaciones o de reuniones para que puedas expresarte tomando café, hablando de lo que para ti es importante.
¿Qué pasa? Que yo recomiendo 2, 3 horas máximo, porque si no te vas a llenar de información. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahí cuando tú sacas el sentimiento, ¿sí? Tú tienes que llegar a tu casa o si quieres ahí mismo, se ponen a orar y le piden a Dios que todo lo que salió le sea entregado a los pies de Cristo. ¿Sí? Cuando lo entregas tú a los pies de Cristo, te quedan vacíos de esas emociones que tenías por dentro. ¿Qué vas a hacer? Pedirle a Dios que llene con su espíritu esos vacíos para que esa sanidad que estás haciendo, que en el nombre bendito de Jesús sea sellada. ¿Qué es lo que haces con esto? Que simple y sencillamente te quitas de todos esos sentimientos. Cuando vengan de nuevo a tu mente, lo único que vas a hacer es, gracias Señor, porque ya te entregué esos sentimientos. Ya no me van a molestar. Y te quitas, ¿sí? Empiezas y sigues leyendo la palabra. ¿Para qué? Para que vayas viendo y vayas conociendo a ese ser tan hermoso y vayas manteniendo esa relación entre Dios y tú y Dios, ¿sí? Para que siga fluyendo ese contacto. Muchos decimos o muchos nos hemos quedado en el Cristo crucificado. Ah, no, está crucificado. No, ¿qué crees? Que Jesús resucitó y anduvo entre sus amigos, entre las personas que les estuvo hablando, entre sus discípulos, siguiendo, enseñando y preparando para todo lo que se venía después cuando Él subiera a los cielos y el Espíritu Santo bajara a tu corazón. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros nos hemos quedado en el tiempo de la pandemia. No digo, no hablo, me aíslo, me causa ansiedad salir a la calle. Ya no. Cristo resucitó, estuvo en la tumba, pero salió. Estuvo crucificado, pero regresó a la vida para que tú y yo pudiéramos tener esa relación perfecta con Jesús, con el Padre, ¿sí? Muchos de nosotros pensamos, ay no, es que es un Dios poderoso, ¿cómo me voy a hacer yo? ¿Cómo yo, indigno ser humano, voy a hablarle de tú a Dios? Porque lo vemos así. Pero si tú lo empiezas a ver como lo que es, tu Padre amoroso que quiere ayudarte, que quiere cuidarte, que quiere protegerte, que quiere estar en tus tiempos en cuanto llores, sufras, etcétera, que ya no te la pases solo, que estés con Él, tú empiezas a tener esa relación. Jesucristo subió con el Padre porque vino y cumplió. Ya, se rasgó el velo, tú puedes platicar con Dios, todos los pecados son perdonados siempre y cuando tú te arrepientas, aceptes a Cristo en tu corazón y lo declares. Ahí, sí, ahí quedó lo que Cristo vino a hacer al mundo, liberarte, sanarte, mantener esa comunicación. Pero bien lo dijo Jesús, va a llegar el Espíritu Santo, que va a morar contigo, ¿sí? Que te va a enseñar, que te va a decir, que te va a mostrar lo que está mal en ti. ¿Para qué? Para que en esa plática entre Dios y tú puedas entregar todas esas emociones, ¿sí? Dios me llevó a Argentina precisamente para eso,
para mostrarme cómo iban a ser los círculos de confianza, para darme la idea de cuáles eran los círculos de confianza. ¿Cuáles son esos círculos de confianza? Relacionarte con tus hermanos y con Dios. Eso es. Cuando yo fui allá a Argentina, no fui a iglesias, fui a las casas a tomar un cafecito, un pancito, a charlar de lo que ellos tenían, a dar lo que Dios quería que se diera. Y la palabra que siempre mencionó fue: descárgate, vacía lo que traes en tu corazón para que yo pueda llenarlo, para que mi Espíritu Santo pueda estar en ti. Porque Dios no entra a casas sucias, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Abrir tu corazón, limpiarlo. Pero para que el enemigo no se quiera aprovechar, sí, para que el diablo no se quiera aprovechar, simple y sencillamente la presencia del Espíritu Santo lo repele. Pero ¿qué pasa? Que tú tienes realmente que arrepentirte de corazón. Yo platicaba ayer de que una cosa es el temor a Dios y otra cosa es el temerle a Dios. El temor a Dios es esa situación de fallarle a Dios. Es el amor que tienes tan grande y no quieres fallarle, quieres hacer su voluntad. Y el temerle a Dios es ese miedo que te impide, ¿sí?, hacer algo porque Dios te va a castigar. Es diferente. Uno es por amor a Dios y otro es por miedo a Dios. Eso es lo que tienes que saber. ¿Por qué estás haciendo las cosas? Por temor, por amor a Dios a fallarle, o por miedo. Cuando tú empiezas a diferenciar esto, poco a poco, sí, poco a poco vas con las situaciones, sí, poco a poco vas en forma diferente. Fíjate, de ahí, cuando yo regreso, empiezo a platicar yo con mis hijas, con los pastores de mi iglesia, y empiezo a mostrar lo que Dios a mí me había enseñado. Seguimos celebrando cumpleaños, seguimos estando esa relación bonita. ¿Por qué? Porque ya quítate el confinamiento, ya pasó, ya no existe. Necesitas relacionarte. Tu lapso de tiempo no es pequeño, es eterno. Necesitas ver hacia el frente, hacia la eternidad. No nada más un pedazo de tiempo. Tú viniste al mundo por un pedazo de tiempo, para que entendieras y comprendieras que hay una eternidad. Cuando entra esto a tu corazón, tú vas a entender que tienes que estar preparado para una eternidad, no nada más para un lapso de tiempo. ¿Cómo te vas a preparar para esa eternidad? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Tristeza, amargura, impotencia, soberbia, vanidad. ¿Qué hay en tu corazón? Todo aquello que no es digno de Dios, que es lo que te acabo de mencionar, que te hace sufrir, que te hace llorar, que te hace ponerte triste, que te hace y te causa ansiedad. Todo eso, ya tienes el contacto directo con Dios para que lo entregues. Ya no sigas cargando eso. Pero si tú no aceptas a Cristo en tu corazón, si tú no le dices, gobierna, entra a mi vida, y te arrepientes, pues ¿de quién estamos hablando? ¿De qué eternidad estamos hablando?
Es cuando te quedas en ese lapso de tiempo y ya no sigues hacia adelante. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ok, Señor, yo quiero entregarte todo lo que traigo. Ya, quiero sacarme todo esto y te lo entrego. Mira, ayúdame a perdonar, ayúdame a amar, ayúdame a respetar, ayúdame a valorar a la gente. Se lo entregas. ¿Qué va a pasar? Esos vacíos que te digo que quedan, es cuando tú le pides al Espíritu Santo lo llene. Y el Espíritu Santo entra en ti y ya no estás solo, ya no estás sola. Sigues a través del tiempo caminando con Dios. Ese es el camino de la transformación. El que tú incluyas a Dios en tus cambios de día a día. Dios no te pide perfección. Él entiende que somos unas personas que fallamos todos los días. Muchos cuando tomamos la fe de Cristo, no la religión cristiana, la fe en Cristo, el camino, el caminar con Dios cada día, que eso es lo que es ser cristiano, el caminar con Dios cada día, cada momento, el saber que puedes platicar y decir, Señor, mira, me siento así, me siento asado, me siento triste. El conocer a través de las Escrituras quién es realmente Dios, de quién, a quién realmente estamos hablándole, cómo se comportaba, cómo es, qué le gusta, qué no le gusta. Eso es para lo que sirve la Biblia. Es nuestro manual de instrucciones para poder caminar en un mundo espiritual. Sí. ¿Cómo vas a caminar un camino espiritual si no sabes por dónde irte? Necesitas de tu guía, necesitas de tu manual, necesitas de la palabra de Dios, ¿sí? Para que sepas por dónde andar. ¿Qué es lo que pasa? A mí me encanta hablar de Dios, porque mi vida era un desastre cuando lo conocí, ¿sí? Mi vida era un caos. Cuando entra Dios, me dejó sin caminar. Tú vas a decir, ¿a mí me va a dejar igual? No, lo que pasa es que yo tenía soberbia, orgullo, vanidad, ambición, o sea, todo aquello que no era muy digno de Dios. Entonces Dios empieza a trabajar conmigo y empieza a ir cambiando poco a poco mi vida. No te creas que dije, acepto a Cristo y ya no camino. No, sino Dios sabía qué iba a ser yo, ¿sí? Dios sabía cómo necesitaba tratarme a mí, así como Dios sabe cómo necesita tratarte a ti. No es lo mismo una persona rebelde, terca, necia, testaruda, a una persona que tiene su corazón disponible. Es diferente el trato. Sí. ¿Qué va a pasar? Que Dios en su infinita misericordia va a saber cómo tratarte, cómo amarte, qué necesitas, qué no necesitas, cómo acercarse, cómo hablarte. Porque muchos me han preguntado, es que tú siempre dices, Dios me habló. ¿Cómo te habla? Como Dios sabe que le entiendo, ¿sí? A veces a través de las escrituras, o sea, de la Biblia. A veces a través de un hermano que viene y me dice algo. A veces cuando yo estoy dando consejería, Dios me está hablando para mí y para el que está aconsejando, perdón, para el que estoy aconsejando, ¿sí? Dios sabe cómo tú le vas a entender, ¿sí? Dios va a hablarte como tú le entiendas. No te preocupes en cómo te va a hablar. Dios es poderoso y sabe cómo te va a hablar para que tú le entiendas. A lo mejor llega un amigo y te empieza a decir de todos sus problemas y tú dices, ay, se parece a mi vida. Sí. A lo mejor llega alguien que es completamente ateo
Y te empieza a decir, no, yo no creo por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, ¿sí? Y tú dices, ah, sí, es cierto, yo no creía por esto, esto y esto. Pero ¿sabes qué? Por algo Dios me lo mandó como para decirme, ¿sabes qué? Sí existo, aunque no creas, existo, ¿sí? Dios sabe cómo hacer las cosas, o sea, en eso ni te preocupes, cómo te va a hablar como Dios quiere hablarte, cómo te va a enseñar como Dios te quiere enseñar, o sea, ni te preocupes. Dios es poderoso, por eso te sabe cómo. Pero aquí el asunto es, ¿quieres conocerlo? ¿Quieres realmente saber de Él? ¿O simple y sencillamente no lo quieres aceptar? Tienes dos opciones, aquí no hay situación del medio. O lo aceptas o no lo aceptas. O te salvas o te condenas. O te arrepientes y caminas en una situación, una relación padrísima, o quieres seguir sufriendo como hasta el día de hoy. O sea, tú tienes dos opciones. Ahí nadie te va a venir, ni Dios mismo te va a venir a decir, oye, no, tienes que creer en mí. No, Dios respeta el libre albedrío. ¿Quieres creer? Perfecto. Acéptalo a Cristo en tu corazón, pídele que esté contigo y platica siempre con Él. Lee sus escrituras y vámonos para adelante. Saca lo que sientes, lo que piensas, sácalo y dáselo, ¿sí? Ya no te estés cargando que si tal persona me lastimó, que si no me lastimó, que si es... No, ya entrégaselo a Dios y Dios sabrá qué va a hacer con ellos. No quieras transformar gente porque la gente no va a ser transformada por ti. Tú puedes mostrarle el camino de la transformación, pero el único que los va a transformar y va a saber su tiempo, su espacio y su momento es Dios. Ni tú ni yo. Por tal, no tenemos que obligar absolutamente a nadie a hacer algo, ¿sí? Tenemos que saber respetar su decisión. Entonces te decía, Dios me lleva para allá, me lleva a Argentina, me enseña, regreso, les digo yo a mis pastores y empiezo a hacer mis reuniones y todo eso. Y luego platicando con una de mis hijas, sí, sobre el ministerio, sobre lo que se tenía que hacer, que si yo tenía que traer a personas aquí a mi casa a ayudarles a la consejería o qué teníamos que hacer, etcétera, etcétera. Sí. Dios me empieza a enseñar y me empieza a decir, se necesita restauración para mis hijos. Ah, bueno, ¿cómo? Sí. Y antes de irme a Argentina, Dios me hace llegar una Biblia, ¿sí? Una de las hermanas, estuve yo platicando con ella, no la conozco, ¿sí? No conozco realmente quién sea, no la he visto de frente porque es a través de internet, ¿sí? Y Dios me manda el hecho de la Biblia Renacer, que es una Biblia para todos aquellos que quieren restaurarse, ser restaurados y restaurar a otros. Sí, lo utilizan mucho las personas que se encargan de los alcohólicos, etcétera, todo lo que es transformación de vidas. ¿Sí? Entonces a mí me dice antes de irme a Argentina que comprara yo esa Biblia. ¿Sí? En su infinita misericordia, Dios me manda dinero y compro la Biblia. Sí. Y empiezo a ver todo ello. Entonces, hace como 2, 3 meses, sí, hace un año me fui yo a Argentina y hace como 2, 3 meses, platicando con mi hija, empezamos a ver y empieza Dios a hablar de que se necesitaba esa restauración. Y le digo a Dios, ¿cómo? Tú dime cómo. Y mi hija me empieza a hablar de los 12 pasos que vienen en la Biblia de restauración.
en la Biblia Renacer. Y ahí empezamos a ver. Y sí, en efecto, como en Alcohólicos Anónimos, pero son 12 pasos de restauración del ser humano bíblicamente. ¿Sí? Y es increíble. Empezamos a movernos, empezamos a ver y todo eso. Pero Dios dice, se necesita hacer algo más. ¿Por qué? Porque el ser humano no nada más puede entender la palabra. Se necesita hablar sencillamente. Y me acordé que tenía yo ahí el manual de los 12 pasos de Alcohólicos y tenía el manual de restauración cristiano y tenía también otro apoyo, otro manual de apoyo. Y dije, bueno, Señor, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y empieza a guiar Dios a hacer un nuevo manual en referencia a todo ello. Los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos son sacados de la palabra de Dios. Son inspirados por Dios, que si tú los empiezas a buscar en la Biblia, los vas a encontrar. Que el ser humano ha querido sacar de esa transformación a Dios y lo ha convertido únicamente en conocimiento, eso es diferente. Pero la real transformación, el real camino de la transformación es espiritual, para que puedas entregar todas tus emociones. ¿Y con quién necesitas? ¿Quién es el dueño de la espiritualidad? Dios. ¿Sí? Necesitas del conocimiento de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Necesitas la relación con ellos para que puedas tú entenderlo. Entonces empezamos a hacer ese manual y le digo a Dios, pues tú dime cómo. Sí. Y nos reunimos 4 personas en un grupo de Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué? Porque ellos me dijeron, queremos saber, queremos entender, ¿sí? Queremos que Dios nos guíe. Pues ahora pues vamos a empezar a la enseñanza. Y empezamos con una introducción que dice así: es sorprendente cómo mejora la apariencia del mundo cuando se pone el ser humano en el lugar correcto. ¿Sí? Tú no vas a cambiar si no estás en ese lugar correcto. En ese lugar donde realmente sea apoyo, tú a ellos y ellos a ti. Volvemos de nuevo, necesitas reunirte con las personas que tienen las mismas ganas de salir hacia adelante. Personas que quieran seguir en lo mismo no van a ser de beneficio para nadie. Personas que busquen ir en contra de lo que tú piensas no va a ser de beneficio para nadie. Va a haber contiendas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simple y sencillamente, empieza a reunirte con alguien que busque lo mismo que tú estás buscando. Quiera lo mismo que tú quieres. Sienta lo mismo que tú sientes. Ahí empieza la transformación. Ahí empieza el camino espiritual de la transformación. Yo te invito a que sigamos en ese lugar que va a ir de acuerdo a lo que pensamos. Quiero dejarte esta situación, esta palabra que a mí me llamó mucho la atención, estas palabras que a mí me llamaron mucho la atención, y sí es cierto. Te invito
a buscar el camino, sí, ese camino espiritual de la transformación, pero busca ese lugar correcto donde estar. Te dejo con esta frase. Es sorprendente cómo mejora la apariencia del mundo cuando la gente se pone en el lugar correcto. Pues te invito a seguir viendo los videos. Vamos a empezar este nuevo caminar, ¿sí? Voy a dejar esta enseñanza tanto en Facebook como en YouTube. Sí, la voy a subir al canal. Tú me puedes encontrar por Maru Vargas. Y ahí puedes empezar si quieres. Hay otros videos en YouTube que ya tienen años, ¿sí? O puedes empezar, nunca es tarde para empezar así. Tú digas, ya llevo caminados tantos años y esto y aquello y nada me ha funcionado. Vuelve a empezar, empieza tu caminar en ceros, pero ya en el lugar correcto para que vayas hacia adelante. Una persona contigo es empezar a caminar. ¿Quieres un café? ¿Quieres un té? ¿Quieres unas galletas? Ponte a platicar con la persona correcta. ¿Quieres saber cuál es? Pídeselo a Dios. Señor, ponme a las personas y el lugar correcto para que tú puedas transformar mi vida. Y Dios va a obrar. Dios va a hacer grandes, grandes maravillas. Pues te invito a seguir platicando, te invito a seguir en esta, más que enseñanza, es plática, en esta plática de amigos, de hermanos, sí, en esta plática donde vamos a caminar hacia el lugar correcto y hacia la situación correcta, quitando toda piedra que traes dentro y dejando que Dios ponga lo que necesita dentro. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Nos seguimos platicando. Bendiciones.